Mi nombre es Federico Tesori, soy el fundador y director ejecutivo de Inversor Global. Para mí es un honor liderar la empresa independiente de investigación y análisis financiero más grande de la Argentina, pero también es una gran responsabilidad. Diariamente nuestros informes llegan a 300.000 suscriptores, por lo que procuro ser meticuloso hasta el más mínimo detalle en todo lo que digo. Y tampoco me tiembla el pulso cuando tengo que mostrar escenarios que nadie más se animaría a revelar. De hecho, hace 4 años causó un enorme revuelo en todo el país cuando preparé una presentación que fue vista por más de 2 millones de argentinos. En agosto de 2011, en pleno apogeo del kirchnerismo, me animé a anticipar el surgimiento del cepo cambiario, la devaluación del peso, el nuevo default de la deuda argentina. No fue fácil señalar errores en un gobierno que había ganado por el 54% de los votos. Y por ir en contra de ese clima de euforia generalizada, a mí y a mi equipo de investigadores se nos tildó de vendepatrias, de estar operando en contra del país y demás calumnias, además de algunas amenazas. Lo cierto es que 2 meses después de nuestra alerta, el gobierno decretó el cepo cambiario. Y a partir de ahí, mucha gente que al principio no nos había prestado atención empezó a interesarse cada vez más en lo que teníamos para decir. Y hoy, mientras en la Argentina se vive un clima de optimismo generalizado por las elecciones presidenciales, tengo que hacerte una nueva advertencia que no vas a escuchar en ningún otro medio. La recuperación económica que todos los candidatos prometen no va a ocurrir. Al contrario, después de preparar esta exhaustiva investigación, estoy en condiciones de anticiparte que nuestro país se apronta a vivir 10 años de depresión. Enseguida vamos a entrar en los detalles para que vos mismo lo puedas comprobar. Pero déjame aclararte algo. Cuando hablo de 10 años de depresión no me refiero a una crisis terminal como en el 89 o en el 2001 en la que el país tocó fondo y tuvimos que empezar de cero. Ni tampoco estoy presagiando que el próximo presidente vaya a huir de la Casa Rosada en un helicóptero. Hablo de un proceso de deterioro lento pero irreversible que se prolongará prácticamente hasta el año 2025. La Argentina vivirá una década entera de involución económica, social e institucional. Cuando pienso en lo que viviremos, de inmediato me vienen a la memoria los años 80. Aunque todavía estaba en la primaria, hay imágenes que me quedaron grabadas para siempre. La primera es de mi papá levantándose a las 5 de la mañana para ir a comprar dólares al microcentro. Llegaba a la casa de cambio cerca de las 6 y esperaba varias horas hasta que abriera. Es que la inflación promedio en esa década fue del 236% anual y la única manera que tenían tipos como mi papá o como vos para proteger sus ingresos era comprando dólares. Y mirá que comprar dólares era todavía más difícil que ahora. Los dólares se agotaban tan rápido de las casas de cambio que si uno no iba bien temprano no podía conseguir ninguno. También me acuerdo de los cortes de luz programados que nos obligaban a planificar el día según las horas en las que teníamos electricidad. Todo el sistema energético estaba atado con alambres. Fue tanto el retroceso que se vivió en esa época que el salario real cayó un 20% en 10 años. Por todo esto, los economistas la llaman la década perdida. Y en esta presentación te voy a mostrar por qué el país se apronta nuevamente para vivir un periodo con características similares. Sé que lo primero que vas a pensar es que estoy exagerando. Lo puedo entender. Como acabo de decirte, ya pasé por la misma situación 4 años atrás, hasta que uno por uno los anuncios que hicimos se fueron materializando. Por eso quiero aclarar algo. Esta presentación es el resultado de una investigación profesional y objetiva que comencé a principios de año y de la cual me hago cargo. En ese momento me encontraba almorzando con un grupo de amigos, entre los que había economistas, empresarios e inversores. Y mientras conversábamos sobre la actualidad argentina, uno de ellos dijo: este país peor no puede estar. La mayoría estuvo de acuerdo y la charla prosiguió como si nada. Pero yo me quedé pensando, ¿realmente la Argentina no puede estar peor? Si los argentinos hemos demostrado una enorme tolerancia a vivir cada vez más por debajo de nuestras posibilidades. Hoy nos tomamos con naturalidad tener el cepo cambiario, una inflación anual cercana al 40%, que hayamos entrado una vez más en default, la 7ª vez en nuestra historia. Nos acostumbramos a sufrir cortes de luz en cada verano porque el sistema energético está colapsado, ni que hablar que nos acostumbramos a la terrible inseguridad. Y tampoco nos sorprende que nuestros propios políticos tengan causas abiertas por corrupción o inmensas fortunas que no son capaces de justificar. Como ves, ya nos estamos acostumbrando a vivir mal y ahora nos tendremos que acostumbrar a vivir mucho peor. Y lo más grave es que el deterioro que vamos a vivir de acá al 2025 será tan gradual que ni siquiera nos daremos cuenta. En poco tiempo, vos y yo nos vamos a acostumbrar a tarifas de servicios públicos más caras,
nuevos impuestos, salarios cada vez menos competitivos a nivel mundial, nuevas restricciones para comprar divisas, mayores niveles de pobreza. No te digo todo esto para causarte miedo, simplemente estoy describiendo las consecuencias lógicas de tantos años de malos manejos en nuestra economía. De hecho, la Argentina se ha convertido, después de Venezuela, en el país que menos ha crecido en la región y en el que más inflación tiene. En los últimos 2 años, la Argentina ha perdido más de 20.000 millones de dólares de reserva. Y para peor, el año próximo tendremos que afrontar pagos de deuda por 25.000 millones de dólares, algo para lo que estamos virtualmente incapacitados. Como ves, este descalabro económico es tan profundo que no se va a solucionar de un día para el otro por elegir un nuevo presidente, como están convencidos muchos argentinos. El único interés de los candidatos es ganar las elecciones y por eso están obligados a hacer promesas y transmitir optimismo. Pero la realidad es que ninguno de ellos tiene la capacidad para revertir esta situación. Sé que lo que te estoy diciendo nunca lo escucharías en ningún canal de televisión. Vos sabés cómo funcionan los medios de nuestro país en épocas de elecciones. Cada uno toma partido por un candidato y publica lo que le gustaría oír al político con el que están alineados. Así que existen 2 posibilidades. O tienen razón los políticos con sus promesas llenas de optimismo, o tengo razón yo cuando te digo que se vienen 10 años muy complicados para todos los argentinos. Pero ya sea que me creas o no, me parece importante que tengas la posibilidad de escuchar una voz completamente independiente de cualquier partido político y que luego, con toda la información en tus manos, tomes una decisión sobre si estoy equivocado o no. Pero antes de empezar, quiero dejar en claro que no estoy a favor ni en contra de ningún candidato. Desde hace años que mi único compromiso es con los suscriptores de Inversor Global, con personas como vos que viven en la Argentina y merecen recibir información confiable. Por eso dediqué todo mi tiempo y energía a realizar esta investigación. Hoy voy a anticiparte cómo será la Argentina en que viviremos después de las elecciones. Vas a entender por qué el país va a entrar en 10 años de depresión sin importar si en diciembre el presidente es Macri, Scioli, Massa o algún otro candidato. Y lo que es más importante, voy a enseñarte qué hacer de ahora en más para volverte completamente inmune a cualquier medida que tomen los políticos. Te voy a contar uno a uno los atajos legales que yo mismo utilizo para proteger mi dinero. El tema central es cómo protegerte a vos de este proceso de decadencia y ahora mismo vas a empezar a entender cómo lograrlo. Por eso te recomiendo que detengas tus actividades por unos minutos y me escuches con mucha atención. ¿El gobierno hipotecó los próximos 10 años? Seamos claros en algo. Para entrar en una década entera de depresión económica y social, el gobierno tiene que haber hecho las cosas muy mal durante mucho tiempo. Y seguramente me dirás, pero el gobierno también hizo cosas buenas, o estamos mejor que en el 2001. No lo niego ni voy a ponerme a discutir eso ahora. Sería tema para otra presentación. Lo que quiero mostrarte es que hay cuestiones claves de nuestra economía que el gobierno manejó muy mal y que encima guardó bajo la alfombra. El principal problema de la Argentina es muy simple de entender. Desde hace 6 años el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa. Es decir, a partir de 2009 su presupuesto anual cerró cada año con pérdidas. Esto es lo que los economistas llaman déficit fiscal. Ya en 2011, cuando alerté públicamente sobre esta situación, el déficit fiscal era un problema grave. Hoy, en pleno 2015, no solo no se solucionó el problema, sino que empeoró. Voy a mostrarte un gráfico, te pido que les prestes atención a estos números porque creo que este gráfico es una radiografía perfecta de lo que es la Argentina hoy. Este gráfico marca cómo evolucionó el déficit fiscal desde el 2009 hasta hoy. ¿Ves cómo el déficit va aumentando año tras año? Seguí la línea roja, cada vez se ve más para abajo. Tan solo en 2014, el Estado Nacional perdió 230.469 millones de pesos. El equivalente al 5.3% de nuestro PBI. Y para 2015 la tendencia se agudiza todavía más. Se prevé que el déficit fiscal será superior a los 400.000 millones y superará el 7% del PBI, un nivel similar al que tuvieron las cuentas públicas en el fatídico año 2001. En realidad yo tengo que ser justo y decirte que la recaudación también creció en todos estos años, pero el problema es que el gasto creció en una proporción mayor. El gobierno aumentó el gasto público en un 1.402,2% desde el año 2003, mientras que la recaudación creció solo el 1.225%.
2 datos bastan para entender cómo se incrementó el gasto público. En la presidencia de Cristina, los subsidios económicos al sector privado crecieron un 765%. En el mismo periodo, el gasto del Estado para cubrir el déficit de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas o el programa Fútbol para Todos aumentó un 5.700%, es decir, se multiplicó 58 veces. Para que quede bien claro cómo el gobierno comprometió el futuro del país, mirá el siguiente cuadro. Creo que este cuadro es la clave para entender por qué podemos hablar de un país hipotecado. Fíjate cómo a partir de 2009 comenzó el déficit y no dejó de profundizarse cada año. El gasto del gobierno está totalmente desbocado, crece a un ritmo alarmante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para frenarlo? Acá es donde lamento decirte que las alternativas no son muchas y cualquiera que se elija va a generar controversia. Opción número 1. Subir los impuestos o crear nuevos. Para empezar, en estos momentos estamos frente a la presión fiscal más alta de nuestra historia. En total, los argentinos pagamos 96 impuestos distintos y hace falta trabajar 6 meses solamente para poder cumplir con el pago de todos ellos. Es decir, de los 12 meses que trabajás al año, hay 6 en los que estás trabajando para pagar impuestos que te cobra el Estado. Entonces, en este marco de verdadera asfixia impositiva, subir más los impuestos solo puede dar como resultado menos producción y menos crecimiento. Opción número 2. Pedir deuda. La opción de endeudarse es jugar con fuego. De los últimos 70 años, la Argentina pasó 36 de ellos en default, incluyendo el último año. Con un historial así, nadie está dispuesto a prestarle dinero a la Argentina y los que se atrevan lo harán a tasas muy elevadas. En definitiva, pedir deuda sería patear para adelante el problema del déficit fiscal y elevar la deuda en un abrir y cerrar de ojos, tal como ocurrió en los 90. Opción número 3. Recortar el gasto público por 400.000 millones. Recortar el gasto público significa eliminar subsidios, congelar sueldos públicos o bien despedir empleados estatales. Una medida difícil de tomar, ya que en los últimos 12 años el Estado incorporó a su nómina a 1.500.000 nuevos empleados. Hoy en día, 1 de cada 4 empleados trabaja en el Estado. Así que ningún presidente se atrevería a ir en contra del bolsillo de 1,5 millones de familias. Hacerlo sería una medida suicida. Y pensar en recortar subsidios también es una decisión complicada, porque los subsidios tienen un efecto inmediato que nos seduce a todos. Precios bajos. Todos los argentinos nos hemos acostumbrado a pagar precios muy bajos por servicios como electricidad, gas, transporte o agua. Para que te des una idea, la tarifa de luz en la Argentina es la 6ª más barata en todo el mundo. 0.06 centavos de dólar por kilowatt. ¿Sabés cuánto debería costar si no hubiera subsidios? Según un estudio de la consultora económica ABCEP, sin subsidios, la boleta de electricidad podría costar hasta 14 veces más. El gran problema de los subsidios es que el Estado gasta cada vez más dinero para mantener este sistema. Ahora voy a mostrarte un gráfico muy claro al respecto. En el año 2006, los subsidios representaban menos del 1% del PBI. En el año 2011, los subsidios ya habían trepado hasta el 3.6% del PBI. Y el año pasado, los subsidios alcanzaron el 5% del PBI. Yo imagino que debes estar un poco desalentado con tantas noticias negativas que te di en tan poco tiempo. Pero déjame decirte que existen varias medidas legales que vos podés tomar para protegerte ante una posible suba de impuestos o un eventual congelamiento de depósitos. Y en esta presentación las vamos a ver. Son acciones puntuales muy sencillas que cualquier ciudadano argentino puede poner en práctica y en esta presentación voy a encargarme de enseñártelas una por una. Para mí es muy importante que las conozcas porque, como hemos visto, las 3 opciones que analizamos traen consecuencias negativas en el corto plazo para todos los argentinos. Y lamentablemente no hay otras alternativas para solucionar el problema del déficit fiscal que no sea hacer recortes, subir los impuestos o pedir deuda. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un secreto que todos conocen muy bien en el mundillo de la política, pero que nadie se atreve a revelar. El Banco Central está quebrado. Hoy en día tiene una deuda impagable de 627.000 millones. Es que, en su afán por financiar al gobierno, el Banco Central imprimió pesos contra deuda que no tienen un valor de mercado. Para que quede más claro, ningún banco central del mundo simplemente emite billetes y se los regala al gobierno de turno.
En realidad, lo que hace es emitir, pero para comprar deuda. En ese proceso, el Banco Central acumuló muchos títulos de deuda del gobierno que hoy no tienen verdadero valor. Como resultado, tenemos un Banco Central quebrado. Pero este no es el fin de la historia, porque además las reservas en dólares que el Banco Central dice tener son en realidad mucho menores a las informadas. Hoy en día, el Banco Central asegura que posee 33.900 millones de dólares de reservas. Sin embargo, en este monto hay muchos dólares que no son del BCRA y que por lo tanto este no puede ni tocar. Así, deben restarse los encajes en dólares que son de los bancos privados y que depositan en la entidad monetaria como una forma de asegurarlos. También deben descontarse dólares que el BCRA alquila a otras entidades, pero que en realidad debe devolver tarde o temprano, como los llamados derechos especiales de giro del FMI, o las deudas con organismos internacionales, o el swap con el Banco Central de China, que supera los 3.000 millones de dólares. Además, también hay que descontar los CEDIN, que representan dólares que no le pertenecen al central, sino a la gente que los suscribió para realizar operaciones inmobiliarias. Así, luego de realizar todas estas deducciones, se llega a un monto de reservas reales que apenas supera los 20.000 millones de dólares. Por ahí uno no tiene muy en claro si 20.000 millones de dólares es mucho o poco para un país. Por eso déjame mostrarte una situación que vivía Argentina muy pocos años atrás. La Argentina tenía lo que se llama superávit gemelos. Por un lado había superávit fiscal, el Estado gastaba menos de lo que recaudaba. Y por el otro lado también había superávit comercial, es decir, que el país exportaba más de lo que importaba. Ambos superávit blindaban a la economía ante cualquier problema. Pero ahora la situación es completamente distinta. El superávit fiscal no existe hace 6 años y el superávit comercial está en su nivel mínimo desde el año 2001. Dale una mirada al siguiente gráfico. La caída del superávit comercial es brusca. De hecho, la balanza comercial está prácticamente en los mismos niveles que en 2001. La ecuación es simple. Mientras hubo superávit fiscal y comercial, las reservas del Banco Central crecieron. Ahora que hay déficit fiscal y la balanza comercial empieza a caer. Los dólares escasean. Así, el Banco Central no solo está quebrado, no solo nos miente con el nivel de reservas que tiene, sino que además se está quedando día a día sin lugares de dónde sacar dólares. Nos debería preocupar a todos que la Argentina muestre los mismos síntomas que te conté de la década perdida. Escasez de reservas, un sistema energético colapsado, tarifas subsidiadas y, por supuesto, un altísimo nivel de inflación. Después de Venezuela, la Argentina es el segundo país con mayor nivel de inflación en todo el mundo. Y te digo que no es algo que tenga que sorprendernos. La inflación que tiene Argentina hoy en día es la consecuencia lógica de las políticas del Banco Central. Desde el mes de mayo del 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, la base monetaria se multiplicó 14 veces. Esto quiere decir que desde 2003 hasta ahora los argentinos tenemos 14 veces más pesos para gastar. Con semejantes niveles de emisión monetaria, la inflación es una consecuencia lógica. Y es muy simple, hasta que no cambien las políticas del Banco Central, la inflación seguirá siendo una batalla perdida. Hay una frase célebre de John Maynard Keynes que describe la inflación de pies a cabeza. La inflación es el proceso legal que le permite al gobierno confiscar, secreta y disimuladamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Esto es lo que está haciendo el gobierno todos los días cuando genera inflación y no hace nada para reducirla. Confiscarte una parte de tu riqueza. Y vos lo notás cada vez que vas al supermercado y constatás que con los mismos 20 pesos que hace unos años comprabas 4 sachets de leche, ahora solo podés comprar uno. Pero para comprender cuán grave es la situación de Argentina es necesario ponerla en perspectiva. Escuchá estos datos para entender dónde estamos parados. Según el FMI, el promedio mundial de inflación en 2014 fue de 4.7% anual, mientras que en la Argentina, de acuerdo a las mediciones del Congreso, registró un 38.4%. Y para el 2015, el FMI prevé que la inflación mundial no solo no subirá, sino que caerá al 4.4%, mientras que en la Argentina se estima que terminemos el año con una inflación del 30%. Es decir, la Argentina sextuplica el promedio mundial de inflación. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno para ponerle freno a semejante suba de precios? Una de las únicas iniciativas del gobierno para solucionar este problema fue el programa de precios cuidados. Es decir, volver a los famosos y fracasados controles de precios de la década del 80.
Nada de esto da resultados, por supuesto. La inflación no paró de crecer y acumula un alza superior al 235% en los últimos 5 años. Definitivamente la inflación parece ser una batalla perdida. Por eso, el único recurso que nos queda a los argentinos para proteger nuestro poder adquisitivo sigue siendo la compra de dólares. Según las propias estadísticas del Banco Central, desde 2003 hasta la fecha se vendieron 93.064 millones de dólares. Repito, 93.064 millones de dólares en 12 años. Es decir, que el Banco Central vendió cerca de 100.000 millones de dólares a gente que lo único que quería era llevar su capital fuera del país o guardarlo en el colchón o en una caja de seguridad. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno para frenar esta fuga incesante de capitales? Un invento bien argentino, el cepo cambiario. Yo sé que a los argentinos nos enorgullece decir que inventamos la virome, el colectivo o el magiclick. Y ahora tenemos otro invento que también le podemos mostrar al mundo entero, porque este invento para frenar la fuga de divisas, que es el cepo cambiario, existe únicamente en Argentina y en Venezuela. Y encima es un total y absoluto fracaso. No solo no logró frenar la fuga de dólares de nuestro país, sino que además impidió que llegaran dólares de afuera. Pensá esto. ¿Quién va a querer depositar dólares en la Argentina si después no sabe si los va a poder sacar o no? El cepo es un lastre. Primero es un lastre para vos como ciudadano, porque te impide ejercer tu libertad de ahorrar en la moneda que quieras. Y también es un lastre para el argentino que tiene una empresa y quiere vender sus productos al exterior. No hace falta pensar en el dueño de una multinacional. Cualquier argentino que tiene una pyme y quiere vender sus productos al exterior está obligado a cambiar sus dólares por pesos al tipo de cambio oficial que le marca el Banco Central. Entonces, en vez de poder vender sus dólares a 12,70, lo tiene que hacer a 9. Por eso no extraña que las exportaciones hayan caído con contundencia a partir de la implementación de esta medida. Y lo mismo pasa con las inversiones. Directamente dejaron de llegar inversiones al país. Sin ir más lejos, hace poco se conoció que el año pasado la inversión extranjera directa cayó un 41%. Es muy simple. Los dólares tienen muchos lugares para ir en donde se respeta su valor. Por ejemplo, en Chile un dólar equivale a 600 pesos chilenos. Entonces, un inversor lleva 100 dólares a Chile y en cualquier lugar le entregan 6.000 pesos chilenos sin ninguna complicación. En Argentina la situación es diferente. El inversor que llega con 100 dólares sabe que ese monto equivale en la calle a 1.270 pesos argentinos. Pero las autoridades se niegan a reconocer ese valor y si uno desea hacer el cambio de manera legal en un banco, solo recibirá alrededor de 900 pesos por esos 100 dólares. O sea, haciendo las cosas de manera legal, perdés el 30% de tu dinero. Es por eso que la inversión huye despavorida de nuestro país. Y por más que Scioli, Macri y Massa repitan una y otra vez que van a seducir a los inversores extranjeros para que pongan su dinero en el país, mientras exista el cepo, esto no va a ocurrir. La Argentina se metió sola en este baile y va a tener que salir por su cuenta. Nadie va a ayudarla por el momento. El mundo nos da la espalda. Quiero mostrarte una foto. ¿Ves este edificio? Cada decisión que se toma en estas oficinas puede salvar o arruinar la economía de un país. Cada documento que se firma en este edificio tiene consecuencias inmediatas en todo el mundo. No es el edificio del FMI ni el del Banco Mundial. Es la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería el equivalente al Banco Central, pero de Estados Unidos. ¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque la Reserva Federal define la tasa de interés de los bancos estadounidenses. Por si no estás familiarizado con el término, la tasa de interés es el dinero que te paga el banco por dejar tu dinero quieto en tu cuenta. Sin hacer nada, sin invertirlo, sin plazos fijos, el banco te paga un dinero todos los años. Esas tasas de interés, por decisión de la Reserva Federal, se mantuvieron muy bajas durante los últimos 14 años. Entonces, ¿qué pasaba? A un inversor norteamericano no le convenía mantener su dinero guardado en el banco. Le convenía invertirlo en el exterior y tener un retorno mayor. Por eso es que miles de millones de dólares fueron invertidos en las economías de países emergentes, principalmente en China y en América Latina. Entonces, países como China, Perú, Brasil, Chile y Colombia tuvieron un desarrollo formidable en los últimos 14 años gracias a todo el dinero que recibieron como inversiones. Y Argentina, si bien es cierto que no recibió grandes inversiones extranjeras, también aprovechó este impulso. Porque China, que venía creciendo a niveles muy altos, necesitaba materias primas para su industria, y esto le permitió a la Argentina convertirse en el principal proveedor de soja, maíz y trigo del mercado chino.
Las bajas tasas de interés y el crecimiento chino empujaron hacia arriba el precio de todos los commodities, incluyendo el petróleo, el oro, la soja y otros productos primarios que exportamos. Fueron los años en los que te mostré que Argentina tenía una balanza comercial súper favorable. Pero esta situación ahora llegó a su fin. Este año la Reserva Federal tiene decidido subir las tasas de interés. No lo digo yo, ni es una especulación mía, es algo que está en los medios más prestigiosos de todo el mundo. Entonces, si vos fueras un empresario de Nueva York, ¿qué harías con tu dinero? ¿Te arriesgás a traerlo a la Argentina en donde no tenés ninguna garantía de que después lo puedas sacar? ¿O lo dejás en un banco de Estados Unidos que sabés que va a empezar a pagar más y encima no tenés ningún riesgo? Y así es como van a pensar todos los grandes inversores del mundo. No tienen incentivos para invertir en Argentina. Entonces los dólares van a volver a los Estados Unidos y se irán de los destinos más riesgosos. Algunas de las consecuencias de este proceso ya las estamos viviendo. El petróleo cayó un 50% el año pasado. La soja, que llegó a costar $600 la tonelada, hoy cotiza muy por debajo, a 340. Y todas las monedas del mundo se devalúan frente al dólar. Como verás, el mundo se vuelve mucho menos generoso y los incentivos para invertir en un país considerado riesgoso como Argentina se caen como un piano. Por eso, es muy iluso creer que a partir de diciembre vamos a tener una fila de inversores desesperados por poner su dinero en la Argentina. Sé que es mucha información la que hemos visto hasta acá y es posible que estés un poco mareado a esta altura. Así que antes de explicarte cómo proteger tu dinero de este contexto, aprovechamos para repasar los puntos más importantes para entender por qué la Argentina está a la deriva. Vamos camino a 10 años de depresión. El déficit fiscal hipotecó el futuro de la Argentina. Hace 6 años que el Estado pierde dinero y lo preocupante es que lo viene haciendo a niveles cada vez mayores. Para este año se estima que el déficit fiscal será equivalente a más del 7% del PBI. El Banco Central está quebrado. Para financiar los gastos del gobierno, el Banco Central le prestó más de 600.000 millones de pesos que ahora no puede cobrar. ¿De qué manera el próximo presidente va a hacerse cargo de tamaña deuda? Los precios de los servicios públicos están artificialmente bajos y podrían dispararse. El sistema de subsidios mantuvo bajos durante 10 años los precios de la electricidad, el transporte y el gas. Sin subsidios, algunos servicios podrían registrar aumentos de hasta el 1.300%. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo, con una inflación superior al 35% anual. Solo nos encontramos por detrás de Venezuela en el ranking mundial. La única medida que tomó el gobierno para proteger el bolsillo de los argentinos fue el programa Precios Cuidados. El cepo al dólar paralizó a nuestra economía. La medida del gobierno para frenar la fuga de capitales fue un doble fracaso. No solo no evitó que la gente siga comprando dólares, sino que además hizo que se desplomaran las exportaciones y la inversión. El contexto internacional no nos favorece. Los precios de los commodities están por el piso y cuando la Reserva Federal suba las tasas de interés será todavía más complicado recibir inversiones extranjeras. Y todo esto que te conté en esta presentación es apenas la punta del iceberg de lo que realmente ocurre en la Argentina. La situación del país es tan compleja que me resultaría imposible explicarla toda en una presentación de este estilo. No tuve tiempo de hablar de cómo se está manejando el problema de la deuda externa, por ejemplo. Ni siquiera te dije cómo quedó la relación comercial con Brasil, porque Brasil es nuestro principal socio comercial en la región, pero su economía ahora está empezando a colapsar. Y eso acá nos afecta y mucho. Y tampoco hablé del déficit energético que tiene la Argentina. Por no haber hecho las inversiones correspondientes, el Estado tiene que gastar más de 11.000 millones de dólares por año para que el sistema energético no colapse. Pero igual voy a encargarme de que accedas a toda esta información. Enseguida voy a pasarte el link de descarga de un informe maestro llamado Los archivos desclasificados de la Argentina. En este informe vas a acceder a datos ocultos sobre la economía de nuestro país. Por primera vez vas a conocer los números reales que los políticos y medios oficialistas distorsionan o te esconden. Sinceramente creo que un informe así no puede faltar en la biblioteca de los argentinos y hasta debería ser material de estudio en todas las escuelas del país. Es que si verdaderamente soñamos con un país mejor, es imprescindible abrir los ojos una buena vez y conocer qué es lo que está pasando en la Argentina más allá de lo que informan los medios tradicionales. Y con el informe maestro, los archivos desclasificados de la Argentina, vas a tener el panorama completo de lo que se viene en nuestro país después de las elecciones. Pero además de darte el informe maestro, es necesario que aprendas a proteger
tu dinero. Por eso voy a compartir con vos los 3 atajos legales que encontré para que tu patrimonio esté a salvo de cualquier medida que puedan llegar a tomar en los próximos meses. Te aviso que no es nada complicado como abrir una cuenta en Suiza, ni siquiera hace falta que tengas una cuenta en un agente de bolsa. Son más bien operaciones rápidas y fáciles que cualquier argentino puede poner en práctica sin ningún problema. Atajo legal número 1. Eludí impuestos sin romper una sola ley. Sé que lo que estoy diciendo puede sonar controversial, pero déjame hacerte una pregunta. ¿A dónde va a parar todo el dinero que pagamos en impuestos? La Argentina tiene una presión tributaria más alta que Estados Unidos, Inglaterra o Japón. Como te dije hace un momento, necesitamos trabajar 6 meses por año tan solo para poder pagar los 96 impuestos diferentes que el Estado nos cobra. Sin darnos cuenta, el dinero se nos está yendo de las manos pagando impuestos. Pero te aclaro algo, no todos pagan impuestos por igual en la Argentina. Las personas que disponen de un contador evitan pagar miles de pesos cada año. Es que, aunque no lo sepas, en nuestro país existen alternativas 100% legales que te permiten eludir impuestos. Y en un contexto como el actual, en el que los impuestos se devoran nuestros ingresos, es imprescindible que vos también los conozcas y las utilices. Por eso quiero entregarte un informe especial llamado Cómo eludir impuestos legalmente en la Argentina. En este informe vas a conocer cada una de estas alternativas que te van a permitir ahorrar miles de pesos al año sin romper una sola ley. Se trata de un informe que te va a ser muy útil durante toda tu vida. Pero antes de darte el link para descargarlo, permitime que te explique el segundo atajo. Atajo legal número 2. Volvete completamente libre de cualquier gobierno. Cuando estalló la crisis de 2001 me tocó recibir en mi oficina personas que se ponían a llorar delante de mí porque sus ahorros habían quedado atrapados en el corralito. Me marcaron mucho en lo personal esos días tan agitados y a partir de allí busqué siempre alternativas para ser cada vez más independiente de las decisiones de los gobiernos argentinos. La verdad que no quería darle a ningún otro gobierno la posibilidad de quedarse con mi dinero tal como ocurrió en 2001. Y creo que esas mismas recetas que puse en práctica aquella vez hoy están más vigentes que nunca. Por eso volqué toda mi experiencia personal en un segundo informe llamado Guía Práctica para ser inmune al poder político. Es un informe muy completo que te va a permitir blindarte desde muchos ángulos, no solo el económico. Primero vas a aprender cómo sacar tu dinero a la Argentina de manera legal. No importa si tenés grandes sumas de dinero o si solo pudiste ahorrar unos pocos dólares. De cualquier manera voy a enseñarte cómo quitarlos del alcance de cualquier gobierno argentino. Sé que puede sonar antipatriótico lo que estoy diciendo, pero te recuerdo que los políticos que manejan a la Argentina hoy en día son los mismos que estaban en el 2001 cuando se decretó el corralito. Créeme que es una frustración inmensa ver que el sacrificio de toda una vida queda confiscado por la decisión de un grupo de políticos. Por eso te recomiendo que al menos tengas en cuenta lo que te digo. En segundo lugar, te voy a decir cómo obtener un pasaporte extranjero. Por supuesto que estoy hablando de hacerlo de manera absolutamente legal. Y es una medida de protección muy eficiente contra cualquier avance del gobierno sobre tus libertades personales. Por eso, en el informe voy a mostrarte cuáles son los requisitos legales para acceder a este segundo pasaporte. Y por último, voy a explicarte algunas maneras sencillas de generar fuentes de ingresos en el extranjero, algo que es muy conveniente para todos los argentinos ya que vas a estar obteniendo ingresos en dólares directamente. Pero te pido que antes de descargar estos 2 informes especiales, me permitas contarte el último atajo que encontré para proteger tu patrimonio. Atajo legal número 3. Descubrí las verdaderas intenciones de los políticos. Off the record, Scioli, Macri y Massa dicen cosas muy distintas a las que prometen públicamente. Te lo puedo asegurar porque conozco a varias de las personas que forman parte de sus círculos íntimos y sé qué les cuentan que piensan hacer realmente con el cepo cambiario, el precio del dólar, las negociaciones con los fondos buitres, el impuesto a las ganancias. Se trata de información vital para todos los argentinos, que lamentablemente no aparece en ningún medio y a la que es muy difícil acceder. Por eso, antes de ir a votar, te sugiero que leas el informe especial que hemos preparado, la agenda privada de Scioli, Macri y Massa. En este informe vas a conocer cuáles son las verdaderas intenciones de los 3 principales candidatos a ocupar la Casa Rosada. Y lo más importante es que no te van a tomar por sorpresa las decisiones que puedan llegar a tomar. Sé que es importante que leas tanto el informe maestro como los 3 informes especiales lo antes posible. Pero antes de que los descargues, me gustaría ofrecerte una ayuda adicional. Voy a poner todos mis recursos para ayudarte. Quiero ser muy claro en esto. En los próximos 10 años vamos a ser testigos de un deterioro cada vez más profundo de nuestro país. Y todos los argentinos, me incluyo, vamos a vernos afectados. Salvo unos pocos privilegiados que comen con los presidentes en la Quinta de Olivos.
Nadie se salva de un corralito o de una suba de impuestos. Por eso decidí poner todos los recursos de Inversor Global para proteger a nuestros suscriptores ante este retroceso económico, social e institucional de la Argentina. Hoy somos una empresa con 11 años de experiencia en el mundo de las finanzas y contamos con oficinas en Buenos Aires, Madrid, Miami y Chile. Entre nuestras filas contamos con 67 profesionales, entre los que hay economistas, abogados y periodistas que trabajan todos los días para nuestros suscriptores. Y todos estos recursos van a estar a tu disposición. Por eso, además del informe maestro y los 3 informes especiales, vas a contar con un servicio exclusivamente orientado a ayudarte a mantener tu calidad de vida en un contexto netamente desfavorable para todos los argentinos. Un servicio que te señale todas las alternativas legales que existen para sortear cepos, corralitos o eludir impuestos abusivos. Que te anticipe semana a semana qué anuncios están escondiendo nuestros políticos puertas para adentro. En definitiva, hablo de un servicio que te brinde todos los recursos necesarios para que tu dinero esté completamente blindado. Y ese servicio a partir de hoy está a tu alcance. Quiero presentarte el Diario del Lunes, el único servicio diseñado para cuidar el patrimonio de los argentinos en épocas de recesión económica. Muchas veces escuché la frase: con el Diario del Lunes es imposible equivocarse. Y justamente, para que no te equivoques en ninguna decisión, me gustaría enviarte cada semana el Diario del Lunes. Estoy seguro que un servicio como este le hubiese cambiado la vida a miles de argentinos en la crisis de 2001. Y frente al incierto panorama actual, creo que el Diario del Lunes es la mejor ayuda que podría brindarte a vos como suscriptor. Durante mucho tiempo orienté los servicios de Inversor Global exclusivamente a las inversiones bursátiles. Y tal vez sin darme cuenta estuve dejando de lado algo todavía más importante que las inversiones: el panorama político y económico de nuestro país. Porque no todos los argentinos invierten en acciones o bonos, pero sí, en cambio, a todos nos afectan las medidas que toma el gobierno cada día. Y te lo puedo decir porque todos los días recibimos miles de mails de suscriptores que nos preguntan si sabemos hasta cuándo iba a mantener el gobierno el cepo o hasta qué precio era conveniente comprar dólares. Todas preguntas que tienen que ver directamente con lo que deciden la presidenta y el ministro de Economía. Entonces, para mí era imprescindible darles a nuestros lectores un servicio que les anticipe al instante qué es lo que va a pasar en la Argentina, tanto a nivel macroeconómico como en tu libertad personal de todos los días. Por eso decidí crear el Diario del Lunes. Y para garantizar la calidad de este servicio decidí poner a cargo a la persona indicada. Tal vez ya lo conozcas. Su nombre es Iván Carrino y es posible que alguna vez lo hayas visto en la televisión porque lo invitan permanentemente de medios especializados en economía para escuchar su opinión. Es que Iván es uno de los analistas económicos más confiables del país. Además de ser licenciado en Administración de Empresas y de haber terminado un máster en Economía en Madrid, Iván es profesor en 3 universidades de Buenos Aires. Para mí es un orgullo tenerlo en Inversor Global, porque él es una de las pocas personas capaces de predecir antes que nadie qué medidas económicas van a tomar los políticos y cómo van a repercutir en el bolsillo de los argentinos. Una vez por mes, Iván prepara un reporte mensual en el que investiga a fondo qué medidas puede tomar el gobierno y te da un completo instructivo para protegerte. Además, en el reporte siempre incluye una sección exclusiva para multiplicar tu dinero en el corto plazo, sin necesidad de comprar ninguna acción ni ningún bono, simplemente siguiendo estrategias simples y concretas. Pero el trabajo de Iván no se limita al reporte mensual. Todas las semanas, Iván te enviará a tu casilla de email un apunte con un panorama completo de lo que está ocurriendo realmente en la Argentina. Es un trabajo vital el que Iván realiza y por eso hay empresarios que llegan a pagar hasta 70.000 pesos mensuales para recibir un servicio de este tipo. Pero no te asustes porque el precio de suscripción al Diario del Lunes es mucho más bajo de lo que paga cualquier empresario. Un año entero de suscripción a nuestro nuevo servicio cuesta tan solo 1.242 pesos. Pero por tratarse del lanzamiento de nuestro flamante servicio vas a acceder al precio más bajo que podíamos ofrecer. El Diario del Lunes con un descuento del 50%. Por tiempo limitado vas a disponer de un 50% de descuento en tu suscripción al Diario del Lunes. Es decir, en lugar de pagar los 1.242 pesos que en realidad vale el servicio, vas a pagar únicamente 625 pesos finales por un año de suscripción. Inclusive, si lo deseas, podés abonarlo en 12 cuotas de 52 pesos cada una. Podés clicar en el botón de suscripción que está abajo de este video cuando quieras, pero antes de hacerlo me gustaría repasar todo lo que obtendrás con tu suscripción. El informe maestro, los archivos desclasificados de la Argentina. El informe especial número 1, cómo eludir impuestos legalmente en la Argentina. El informe especial número 2, guía práctica para ser inmune al poder político.
El informe especial número 3, la agenda privada de Scioli, Macri y Massa. El reporte mensual con análisis político-económico y las medidas de corto plazo para proteger tu dinero. El apunte semanal con un panorama completo de lo que está ocurriendo en la Argentina. Pero eso no es todo. Suscríbete ahora y accede a un ciclo exclusivo de conferencias. Como te dije recién, Iván está trabajando muy duro en este nuevo servicio. Y entre todo el material que está produciendo, también ha preparado un ciclo de 5 conferencias exclusivas para los primeros suscriptores del Diario del Lunes. El ciclo se llama Las 5 mentiras que los políticos quieren que creas. Iván va a develar una por una las mentiras que los políticos argentinos quieren instalar para avanzar sobre tu propiedad y recortar tus libertades. En la primera conferencia, Iván va a responder la pregunta que atormenta a todos los candidatos. ¿Se puede sacar el cepo cambiario? Gracias a los datos que maneja Iván, vas a conocer de una vez por todas si las promesas que hacen los candidatos en campaña son reales o si te están mintiendo en la cara. Y no te preocupes si vivís lejos o si no tenés tiempo para asistir a la conferencia. Para mayor comodidad de nuestros suscriptores, las mismas serán en formato de webinar. Se trata de una conferencia online que podrás seguir a través de tu computadora desde cualquier parte del mundo. E inclusive tendrás la posibilidad de hacerle las preguntas que quieras a Iván durante la conferencia. Te doy mi palabra de que este servicio te va a cambiar la vida. Trabajamos durante meses para lograr un servicio de altísima calidad que te enseñe a proteger tu dinero. Lo pusimos al precio más bajo posible para que ningún suscriptor se quede afuera. E inclusive habilitamos la opción de la membresía mensual. Por todo esto estoy seguro de que el Diario del Lunes es un servicio ideal para vos. Pero mi mayor interés es que estés 100% satisfecho con tu suscripción. Por eso quiero que sepas que tu membresía al Diario del Lunes incluye una garantía de satisfacción por 60 días. Es decir, si en los primeros 60 días de tu suscripción al Diario del Lunes no te sentís a gusto con el servicio, solo tenés que hacérmelo saber por teléfono o vía mail y de inmediato te devolveré el 100% de tu dinero. ¿Por qué ofrezco una garantía que nadie más estaría dispuesto a dar? Porque esta garantía nos obliga a darte un servicio de primer nivel todos los meses, sin excepción alguna. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Por eso vamos a estar alertándote mes a mes de cada medida que tome el gobierno, de cada ley que se debata en el Congreso y de cada nuevo impuesto que pretendan imponerte. Y la garantía de satisfacción nos obliga a estar concentrados todo el tiempo. Por eso puedo asegurarte que no te vas a arrepentir de suscribirte al Diario del Lunes. Simplemente haz clic en el botón de abajo y completa el formulario. En unos minutos más accederás a todo el material que te comenté hace unos instantes. Postdata. Recordá que el ciclo de conferencias es exclusivo para los primeros miembros del Diario del Lunes. Suscríbete haciendo clic en el botón y asegúrate un lugar ahora. Hola, soy Federico nuevamente y pedí grabar esta parte extra para responder algunas dudas que comúnmente aparecen. No tengo mucha experiencia en finanzas. ¿Cómo sé si voy a poder aprovechar este servicio? El Diario del Lunes es un servicio completamente distinto a las carteras de recomendación que tenemos en Inversor Global. No se trata de invertir tu dinero en acciones, sino de protegerlo de las medidas que toman los gobiernos argentinos. Como pudiste ver en esta presentación, estamos presenciando un deterioro muy brusco de la economía argentina. E inevitablemente el gobierno que asuma tomará medidas que pueden afectar tu patrimonio muy seriamente. ¿Cuál es el precio final del servicio? ¿1.242 pesos o 625 pesos? El precio de lista es de 1.242 pesos por un año entero de suscripción, pero por tratarse del lanzamiento hemos decidido realizar un descuento extraordinario del 50%. Por eso, suscribiéndote ahora mismo pagarás solamente 625 pesos por tu suscripción anual al Diario del Lunes. ¿Cómo hago para descargar los informes? Una vez que te suscribas, te enviaremos a la casilla de email que nos indiques tu nombre de usuario y contraseña. Con ellos podrás acceder a la plataforma exclusiva para lectores del Diario del Lunes, en la que encontrarás todos los informes que te he mencionado. ¿Es realmente legal eludir impuestos? El informe especial ¿Cómo eludir impuestos legalmente en la Argentina? Fue revisado por un contador. Te aseguro que todas las alternativas que te enseñamos son 100% legales. Me interesa mucho el ciclo de conferencias, pero no creo que pueda verlas en vivo. ¿Hay algún otro lado en el que pueda verlas más tarde? Una vez que finaliza cada una de las conferencias, vamos a editar el video y subirlo a la plataforma para que puedas verlo las veces que quieras en el momento que te quede más cómodo. No estoy del todo seguro. ¿Qué me recomendás que haga? Es muy simple. La suscripción al Diario del Lunes incluye una garantía de satisfacción por 60 días. Es decir, si en los próximos 60 días no te sentís a gusto con el servicio, solo tenés que contactarte por teléfono o vía mail y de inmediato tendrás el 100% de tu dinero. Entonces, si no estás seguro, podés suscribirte, probar el servicio, leer los informes, acceder a la conferencia y luego tomar una decisión.
Espero haber aclarado todas las dudas. Si estás satisfecho con nuestra propuesta, haz clic en el botón de suscripción mientras permanezca activo.